Y hablando del prójimo, hay otro, este sí, un verdadero gran líder occidental, cuando menos, de quienes le han dicho últimamente que es demasiado político, que es populista, ya le dijeron, que es un efecto mediático del momento. Sin embargo, este personaje de la espiritualidad y de la política mundial está haciendo sonar las campanas, y no solamente las campanas de las iglesias y de las catedrales, sino las campanas de una mirada novedosa sobre la Iglesia Católica y sobre las influencias indudables que tiene y mantiene la Iglesia Católica sobre el mundo occidental. ¿De quién estamos hablando? Pues del Papa jesuita, del Papa Francisco, que ya pronto viene por estos lados. Si no viene a Colombia, por lo menos va a estar aquí cerquita, en Bolivia, en Cuba. Para hablar del Papa, hemos invitado a una persona, un sacerdote jesuita, también jesuita como el Papa, que conoce lo que significa ser parte de la Compañía de Jesús, al padre Gabriel Izquierdo. Padre, buenos días. Muy buenos días. Rico estar con ustedes por la mañana. Sí, gracias. Claro. Madrugó, se vino allá del centro, usted vive en un lugar privilegiado en la Candelaria. Sí, allá en la Candelaria luchando contra los huecos y contra las otras cosas, pero bien. Contra la caca de los perros que andan encima. Allá. Pues hay que decirlo así elegantemente, pero sí. Bueno. Varias adversidades, pero rico. Padre, empecemos por la primera cosa que yo mencionaba. Unos sectores quizás restrictivos de la sociedad en Colombia y en el mundo empiezan a hablar del Papa después de la encíclica Verde, sustancialmente posmoderna de alguna manera, de su vocación social, de su relación del alma, por ejemplo, con Juan XXIII. Empiezan a decir que este es, como le endilgan a mucha gente, que este es un Papa populista. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo digo que sobre todo se dicen tantas cosas, pero a mí lo que sí me parece importante es presentar al Papa, tanto en su carta del gozo del Evangelio como esta, que dice: la Iglesia es para la gente, y la gente para Dios debe crecer humanamente. Es que eso es un planteamiento, no son normas, es una iglesia de normas frente a una iglesia de valores, valores anclados en la humanidad. Sí. Yo creo que, y en eso, pues sí, se parece a los grandes santos. Él en su encíclica de Laudato Si, presenta a San Francisco de Asís muy inteligentemente y pone unos elementos que son muy importantes. Lo primero, yo quisiera comenzar hablando de otro candidato republicano, que es Jeb Bush, que se casó con una católica y dijo: yo no admito que ni mi cura ni mi obispo me vengan a decir cosas. Pero resulta que este Papa no manda cosas, él las sugiere, y sugiere con argumentos, que a mí me parece que esa es un cambio sustancial en la iglesia. Mire, le voy a poner un ejemplo. Perdón, pero Wojtyla sí mandaba. Yo me refiero a que es un santo y lo dejo tranquilo. Bueno, listo. Sí. A ver, padre. Pero mire, lo que pasa es que sí, había unos temas que me parece que son interesantes, son importantes para la iglesia, pero dele, usted no haga esto, no haga esto, no haga esto. El Papa dice: mire, nosotros no estamos para hacer eso, sino para dar sentido en la vida, esperanza y humanidad. Yo creo que ese es un cambio muy importante. Y en este encíclica, bueno, yo le hablaba de Jeb Bush, entonces dice: yo no hago caso, pero lo que pasa, como digo, el Papa nos está sugiriendo. Por ejemplo, usted o muchos católicos dicen: yo voy a misa los domingos porque está mandado. Van a misa y chulean. Eso no tiene sentido. Lo que pretende el Papa es decir: hombre, encontrémosle sentido a las cosas. Sí. Y dentro de las cosas vamos a buscar valores humanos. Y a propósito de esto del medio ambiente, él hace unos planteamientos muy interesantes. Primero, vamos a buscar valores, y curiosamente él explota el aspecto estético de la naturaleza, ¿no? Él dice: pues a mí me pueden criticar por ser un romántico que no sirve para nada, pero... Y por eso parte de San Francisco diciendo: la naturaleza tiene un aspecto bello y nosotros tenemos que propiciarlo y aumentarlo. Sí, padre, pero uno entendería en ese sentido, yéndose al otro lado, que
La contundencia de la modernidad del Papa, en ese reconocimiento estético, es haber puesto en escena esencialmente el valor ético de lo material, claro, en tanto que la naturaleza es el patrón conductor de la ética y que su preservación es la preservación del ser humano también. Claro, ¿no? Entonces, yo creo que, a mí me parece un aspecto muy novedoso ese aspecto estético, porque es que la ética tiene estética. Exacto. Porque todo lo que existe y es bueno, también es bello. Bueno, entonces yo creo que la carta tiene unos planteamientos muy importantes, diciendo, bueno, si nosotros queremos vivir, tenemos que aceptar esto, pero no de cualquier manera, no tecnológicamente, sino sintiendo que la naturaleza también es hermana nuestra. Es decir, encontrando una serie de conexiones que en muchos movimientos ambientales existe. No es solamente un problema de ideas, sino también es un problema de corazón. Y de práctica, él dice, ¿no? en la práctica, él dice, mire, este problema que está existiendo con la naturaleza, del cual depende nuestra propia subsistencia, también tiene una relación profunda con la gente. Él habla de la cultura del desecho, sí, de desechar, de descartar. Dice, esta es parte de esa cultura que mirando a la naturaleza sencillamente sí, bota basura. Pero eso también se expresa en la manera como tratamos a los seres humanos, a los pobres. Sí, los botamos, los desechamos. Claro. Entonces dice, este planteamiento es un planteamiento que es integral. Eso es parte de su... A ver si no estoy exagerando, exageramos. De alguna manera la encíclica Verde nos pone a observar y pone en su sitio a lo causante, para no decir que los causantes de lo que está ocurriendo, claro, es decir, al desbordamiento del capitalismo, sí, y al capitalismo salvaje. Podría uno decir que en ese sentido el Papa Francisco con esa encíclica ha lanzado por lo menos los visos o algunos pequeños destellos que desde el Vaticano se consolida una posición anticapitalista suave con respecto por lo menos al problema del medio ambiente. Claro, porque es que mire, en la carta del Papa yo anotaba y comenzaba con esta cosa que me llama la atención, que es ir a lo profundo, no solamente tratar de unas ideas, sino meter el corazón en eso. Pero el Papa en la primera parte de la encíclica trata de una manera muy seria qué está ocurriendo desde el punto de vista ambiental con el calentamiento, sí, con el agua, con los desechos, con las basuras, y lo hace de una manera sintética, pero él invitó una serie de asesores, sí, con los que hace ese planteamiento. En segundo lugar, él dice, mire, este planteamiento tiene que ver con nuestra fe, y entonces cita pues todo el problema de la creación, pero no como mirando para allá, sino mirando para acá. En tercer lugar, él busca, dijéramos, esto por qué ocurre. Entonces, a lo largo de todo eso, pues obviamente dice que hay un modelo de relaciones humanas, que es un modelo que sencillamente únicamente busca unas ganancias, que es ese capitalismo desenfrenado. Es ese consumismo que nos lleva a nosotros a votar, a desechar. A nosotros no nos importa, a muchos de nosotros no nos importan las consecuencias. Sí, sí. Entonces él dice, esto pues hay que cambiarlo, y en eso pues es muy valiente, pero yo creo que es parte de su compromiso de ser cristiano, porque yo vuelvo otra vez a notar que para él ser cristiano es realizar este mundo. Nosotros no, es decir, ser cristiano significa respetar. Porque no solamente en el Génesis aparece el hombre, dijéramos, en la creación, pero como responsable, sino también es la posibilidad de que nosotros existamos. En ese sentido, sí rechaza un modelo de relación humana al que únicamente le importa las ganancias, como el señor Bush, porque él es petrolero. A mí qué me importa, yo saco, tumbo los montes, allá los otros. Y a mí me parece una responsabilidad tremenda. Sí. Por eso el cristianismo es político, porque no se refiere, vaya que le dice Bush, métase en su iglesia y diga misas. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener esta responsabilidad y crear un mundo mejor, sí, en su relación. Anita. Pero entonces, padre, el Papa está un poco modificando por lo menos lo que se había visto de la Iglesia Católica desde que yo tengo uso de razón. Se mete no solamente a defender el medio ambiente con argumentos, pero con mucha vehemencia y con la autoridad que lo embiste. El matrimonio homosexual, dejar de juzgar a los homosexuales, madres solteras, bienvenidas a la iglesia, y si quieren bautizar a sus niños, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Esa posición absolutamente revolucionaria del Papa, si me lo permite, rompe
completamente con lo que venía haciendo la Iglesia Católica y de hecho lo que le había costado a muchos adeptos. ¿Usted cree que esta conversión va a ayudar a traer gente a la Iglesia Católica o por el contrario, los roces internos que hay al interior de una institución tan tradicional como la Iglesia podrían terminarle de costar al Papa? Mire, yo quiero hacer un comentario a lo primero que usted dice que esto es absolutamente innovador. Yo creo que es innovador, pero yo creo que las bases y el panorama profundo de la innovación lo había hecho el Concilio Vaticano II. Antonio mencionaba a nuestro Juan XXIII y diría Pablo VI también, pero es que el Concilio Vaticano II, en su documento fundamental que se llama Gozo y Esperanza, las relaciones de la Iglesia con el mundo, dice, no hay sino una sola historia, no hay un natural y un sobrenatural, todo es una realidad. Ni hay un hijo natural, ni un hijo... Por eso, porque es que fíjese, el planteamiento teológico en muchos sectores hasta los años 50, es decir, usted tiene un fin sobrenatural que posiblemente sea rezar y un fin natural que es vivir y transformar el mundo. El Concilio Vaticano dice, tenemos una sola historia, que para nosotros es una historia sagrada, porque ahí está Dios. Usted piense algo que a mí realmente me emociona y me impresiona, y es que Dios cuando nos habla no manda rayos ni profetas, Él se encarna. Es decir, es un acto de solidaridad profundísimo. Como cuando usted ama a una persona, usted tiene a su papá enfermo, usted se va y vive. Dios, el camino que toma es de la profunda solidaridad. Entonces, ser cristiano es ser absolutamente solidario ¿con qué? Pues con los otros seres humanos y con nuestro medio ambiente. Padre, usted decía, perdóneme que lo interrumpa, usted tiene a su papá enfermo y si está terminal, como el hijo, como el papá de Matador, ¿la eutanasia tiene todo el valor? Bueno, mire, yo creo que ese es un problema bien delicado, porque yo pienso que la vida humana... Perdón. A ver, yo le voy a hacer una pequeña reflexión. A ver, padre. Me ha interesado muchísimo toda la historia de la Segunda Guerra Mundial y me he leído unos libros sobre personas que manejaron la eutanasia en Alemania. Decían, la llamaban eutanasia y metían a los que eran cojos y ciegos y viscos y todo, y que los metían y mataron a una cantidad de gente. Bueno, eso es una aberración. Sí. Uno tiene que ser, es decir, yo sí defiendo la vida humana en todas sus posibilidades. Yo creo que hay casos extremos como estos. Yo personalmente, pues, ni lo he pensado, mi papá ya murió. Sí. Es algo que tiene que mirarlo la sociedad, pero tiene que mirarlo con muchísimo cuidado. Yo no soy quien en este momento para ponerme a juzgar en ese caso, en otro caso. Yo lo que digo es una cosa. Tenemos que fijarnos en la gente con un corazón lleno de compasión y un corazón que entienda. ¿No es verdad? Y yo creo que si uno debe rechazar una ética que se llama de situación, cada situación tiene su solución, sí debemos mirar una ética en situación, donde se dan unas cosas y de acuerdo con ellas hay que resolverlo. Y mirando que deseo que se pueda solucionar de la mejor manera, respetando y siendo muy cuidadosos. Claro, aquí oía un comentario, pues está comenzando con eso, hay que andar con mucho cuidado. A mí me parece que uno no puede decir sí o no, yo me siento incapaz de dar un juicio sobre esto porque no conozco bien los casos. Entendimos su posición neutral. Sí. Yo no sé, no es neutral, porque yo yo no soy neutral en nada. Defiende la vida, sí. Sí, yo sí, y hay que tratarla con muchísimo cuidado. Y estas decisiones hay que mirarlas con muchísimo cuidado. Muy bien. Sí. Lo que yo sí digo es que ser cristiano es tomar una posición frente a la realidad del mundo, primero a las relaciones humanas. Y por eso el Papa insiste muchísimo y habla de San Francisco diciendo, mire, es que esto del mundo tiene que ver con los seres humanos, sí, los hijos, los nietos, los que sean, pero también con los pobres. Ahí hay una actitud horrible, que es desechemos, botemos. ¿Qué pasa con esa basura? Pues allá que se... Es una irresponsabilidad y una inconsciencia, y a mí me parece que es válido. Y el Papa, en su encíclica también dice, reflexionemos, busca unos caminos. Y bueno, pero yo sí quiero volver a lo que ella me decía, porque es que la Iglesia, pues, ha hecho ese planteamiento anteriormente, ¿no es verdad? Y yo creo que, pues, cada uno lo vive de su manera. Yo no soy nadie para ponerme a juzgar a X o Y Papa, de ninguna manera. Pero yo creo que este señor ha vuelto a algo que ya se había planteado. Pues a mí me llama muchísimo la atención a Juanito XXIII, un hombre que me llega al alma, hablando de la paz en la tierra,
a Pablo VI, que va a las Naciones Unidas, dice, nunca jamás vamos a irnos a la guerra. Y yo creo que hay muchísimos movimientos, entre otros, pues muchas corrientes de la teología de la liberación que miran lo político. De manera que eso es algo que ha estado en la Iglesia. Lo que me parece a mí interesante de este Papa es que dice, mire, dejemos de pensar en nosotros mismos. Nosotros, si tenemos razón, es por la gente. Entonces comencemos a darle a la gente, pues en cuanto nosotros podamos, porque nosotros no somos los únicos, démosle alegría, démosle optimismo, démosle esperanza. Y hay un capítulo del Evangelio de San Mateo que es impresionante. Y es cuando Jesús habla con la mujer adúltera. Para mí eso es absolutamente profundo y maravilloso. Jesús se encuentra con una mujer en un país machista, donde los hombres que habían estado con ella ahora la van a lapidar. Profundamente patriarcal, el más patriarcal. Machista, sí. horrible, y sigue siendo. Bueno, pero la Iglesia Católica también. Nosotros le damos eso y lo somos. Sí. Pero resulta que los tipos, venga para acá, vamos a lapidar, y ponen en prueba a Jesús. Si usted dice que la lapidemos, es malo. Si dice que no la lapidemos, Jesús, muy inteligente, se pone a escribir y le dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se van yendo, comenzando por los más viejos, que somos los peores. Yo, porque yo ya me considero viejito. Bueno, por eso me tienen que respetar. Entonces, después le dice a la mujer, mujer, nadie te ha condenado. Es que esto debían ponerlo en letreros, comenzando ahí en el Vaticano. Yo tampoco te condeno. Vete y no te hagas daño, porque indudablemente esta mujer pues tenía una vida muy azarosa. Y yo creo que lo que viene a hacer Jesús es a superar esos daños, no con reglas, ni asustándolos, ni nada. Entonces yo creo que esto es lo que retoma el Papa. A ver, Bruno. Mire, Padre Izquierdo, respetado Padre Izquierdo. Claro. Mire, la defensa de la vida. Más allá de la eutanasia, creo que el debate sobre defensa de la vida lo plantea de manera muy cierta la encíclica Verde. Claro, claro. Al señalar no solamente que estamos atentando contra la vida en el planeta con el actual sistema económico y con ese consumismo desaforado y depredador, sino también una ese modelo para que exista está lleno de pobres. Que ha sido una misión, ¿cierto?, de la Iglesia, o sea, la defensa de los pobres, pero creo que aquí hace una defensa de los pobres tremenda, ¿cierto? Ahí está Grecia, ahí pegadita, ¿cierto?, al Vaticano, con unos líos terribles. Entonces, esa conexión de lo social, lo económico con lo ambiental, redondear todo ese modelo, ¿cierto?, y señalar a unos responsables, ¿sí? Eso, pues no con nombre propio, pero sí al fenómeno, es absolutamente novedoso en el mundo de hoy. ¿Cómo cree usted, padre, que van a responder los poderes globales establecidos, que son los de las guerras, que son los destructores del planeta, ¿cierto?, frente a esta encíclica? Bueno, mire, yo he trabajado toda mi vida en tratando de ayudar a resolver todo este problema social de la pobreza, de la violación de los derechos humanos. Y yo creo que nosotros, los seres humanos, sobre todo cuando estamos en el poder, pues solamente nos interesa, por regla general, eso, más cuando no tenemos sino los valores de la tecnología. El Papa dice la tecnología es muy buena, pero la tecnología, él hace una comparación a propósito de lo que usted dice con los ecosistemas. Dice, los ecosistemas se alimentan, pero tienen un ciclo de retorno y todo se queda arreglado, inclusive se producen plantas y de esas comen los animales y de ahí se alimentan otros animales y se cierra todo un ciclo que mantiene. Dice, desde el punto de vista de lo que usted dice, nuestra concepción integral del ser humano y del respeto a la vida, mirándolo desde el punto de vista ambiental, haciendo eso, nosotros no hemos cerrado el ciclo. Nosotros ponemos el ciclo en votar las cosas y en votar a la gente. Pero entonces, yo estoy perfectamente de acuerdo con usted que hay una novedad en integrar toda la realidad de lo que existe. Para nosotros se llama la creación. Pues bueno, está toda la realidad. Y sobre todo, de buscar esta autosuficiencia que es la sostenibilidad. El Papa habla de la necesidad de una sostenibilidad, pero que solamente se hace
a raíz de unos valores. Si usted no los tiene, pues se ríen de usted. Fíjese, por ejemplo, lo que ocurre en la Amazonía, que hay, sabemos que lo siguen tumbando. ¿Y por qué? Pues porque yo me voy a embolsillar la plata. Que no tiene hijos o no tiene nietos, o sí los tiene, pues allá ellos verán. Y yo sí creo que lo que nosotros estamos viviendo hoy día, que es absolutamente cierto en cuanto al calentamiento, en cuanto a las lluvias. A mí, por ejemplo, me encantaba Bogotá en tiempo de diciembre y enero. Inclusive tengo versitos y poesías sobre eso, que era lindo, el cielo azul. Uy, sí. Y todo eso, bueno, venían las heladas y todo, pero todo eso ha pasado. Y sobre todo que, por ejemplo, con el calentamiento, pues se suben una cantidad de plagas que existían en tierra caliente, se nos están subiendo acá y la gente sufre. Pero el planteamiento es que a mí no me importa la gente, a mí me importa mis entradas. Sí. Yo leía, Antonio, perdóname, ayer o antier, un título, no sé si un encabezado, no sé si en El Tiempo y en El Espectador, a propósito de Bangkok. Dice, en Bangkok se ha presentado una tensión entre el conservacionismo y el progreso. ¿Cuál es el progreso? Que van a agarrar el pulmón verde de Bangkok y tienen que construir edificios. El progreso es construir edificios. Las mejores tierras de Colombia están urbanizadas en la sabana de Bogotá, las más productivas. Ayer decían eso, ayer decían. Bueno, padre, mire, cambiémonos de... siempre en el tema del Papa, si hay algo en lo cual ha sido voz cantante y experta la Iglesia desde el Evangelio mismo, es en la metáfora. Para no hablar de la parábola. Todo el pensamiento cristiano, no todo, pero buena parte está construido sobre elementos metafóricos. Sí. Y en estos días vimos una noticia que para mí es una metáfora, de verdad, y es que se anunció en La Paz que el Papa no quería, en su visita ahorita, en estos días a La Paz, al llegar al Alto, tomarse un té de coca, sino que quería mambear y masticar coca. Metáfora, ¿por qué metáfora? Evidentemente, padre, y quiero que se refiera usted a eso, porque estamos hablando ahí de sincretismo, de la relación del cristianismo con las comunidades aymara, con la mezcla de Cristo y el sol, de la coca con la hostia, de unas cosas muy complicadas, porque es así, en las cuales el Papa va y dice una cosa de una contundencia metafórica, por lo menos, dice, no, es que yo voy a mambear coca ya. ¿Usted qué opina de eso? Pues me parece maravilloso. Primero, pues he tenido la oportunidad de estudiar un poco la historia de Bolivia y de los indígenas, que ha sido una cosa realmente espantosa. En los años 40, los indígenas bolivianos de su país no podían entrar a Sucre, que era la capital. Y el presidente Villarroel se equivocó en sus declaraciones, los indígenas entendieron que sí podían entrar, y a los 15 días Villarroel estaba colgado de un poste de la ciudad de Sucre. Y eso en nombre del progreso, porque es que pues yo no me refiero al Partido Liberal ni nada, pero existen las ideas del liberalismo que decía el progreso también tiene que ver con el eurocentrismo. Entonces, si usted es blanco y es como los europeos, pues ahí está la novela de Vargas Llosa sobre las cuestiones del caucho y todo eso. Entonces, los indígenas eran un subproducto desechable. Inclusive uno se erizaba de oír a los presidentes bolivianos hablando de esta realidad indígena. Por eso yo digo, es maravilloso lo que ha hecho Evo. Y Evo, la gente, obviamente, los de las grandes cadenas aquí no entienden, tienen una obsesión. Pero entonces, a mí me parece que si hay un pueblo, pues todos los pueblos merecen eso, pero si hay un pueblo que merece esa visita, esa presencia, no porque el Papa sea sobrenatural ni nada, sino de solidaridad, a mí me parece que lo merece. Pero la metáfora misma, bueno, entonces, perdón, padre, se la pongo en este sentido, la coca, sí, de la coca va la cocaína, pero la coca es otra cosa. Claro. Entonces, ¿cuál es la metáfora ahí? En términos de narcotráfico y en términos de cultivos, ¿qué está diciendo el Papa? Claro, como todas las metáforas y todo el lenguaje, pues es ambiguo, ¿no es verdad? Claro, existe lo que se llama en la antropología la polisemia, que si usted dice mamá, de acuerdo como la diga, puede significar una cosa u otra. Entonces a mí me parece que en primer lugar, el mambear coca, pues depende. Pues el Papa quiere solidarizarse con ellos, me parece que es una metáfora hermosa de solidaridad, de encuentro, de encarnación. ¿Qué es malo? Pues malo, sobre todo para los que tienen doble moral, pero para el que la entienda, la entiende. El Papa no se va a dedicar ni a fumar cocaína, ni a
quiere solidarizarse con su gente, que hace eso y vive de eso. No solamente los bolivianos, sino Y muchísimos. además de forma pragmática quiere que no le des oroche y la coca es buenísima Eso, para eso. Pues sí, si usted Literal. estaba en La Paz, Pues pues, claro. le dan ese tecito. esa- Y mambeadas todavía mejor. Sí, yo no he mambiado, sería una cosa buena, pero ya a estas edades poderme conseguir. Pero bueno, yo sí creo que como usted dice, y fíjese usted, es que el problema del simbolismo es que todo lo humano es simbólico, todo. Sí. Yo estoy hablando y son unas ondas sonoras que se convierten en palabras. Eso es, y yo no puedo vivir sin eso. Por eso esos mensajes, y un mensaje de solidaridad, me parece fundamental. Yo no le veo absolutamente nada. Ahora, pues hay gente que a todo le busca su cosa, pues allá ellos, pero se van imponiendo determinadas realidades. Y yo sí creo que la solidaridad de la Iglesia con el pueblo boliviano tiene que ser absolutamente Perfecto. profunda, y esto es una muestra también de esa realidad de estar con estas personas. Padre Gamín Izquierdo, usted es jesuita, Sí. el Papa Francisco también lo es. Recordábamos hace un rato con mis compañeros al Padre Arrupe. Sí. ¿Cómo están las cosas dentro de la iglesia con este padre que sorpresivamente fue elegido siendo jesuita, ¿cierto, Papa? Además es latinoamericano, ¿cierto? Y viene saliendo con estos temas, ¿cierto? O sea, hay una coherencia, digamos, de la compañía de Jesús, por un lado. ¿Cómo están los sectores más conservadores de la iglesia frente a esta encíclica? ¿Cómo los ha catado usted? Bueno, mire, yo no he detectado unas reacciones en contra en medio de la iglesia. El Papa, pues además de ser jesuita, el Papa es muy inteligente. Y yo a veces me pongo a molestar diciendo, mire, el Papa habla tanto de San Francisco de Asís para que... Parece franciscano y no jesuita. Por eso, y eso es bueno, y eso es muy jesuítico, Pero sí, porque además, de esa manera él, no digo distrae, pero llama la Y atención a perdón, otros padre, se que llama evitan. Francisco, hubiera podido llamarse Ignacio. Sí, pero está muy bien que se llame Francisco, y yo sí creo, Sí. yo personalmente también soy muy devoto de todo eso de San Francisco de Asís, y me impresiona tremendo en su vida. Me acuerdo de una película de Liliana Cavani sobre San Francisco, donde San Francisco en determinado momento recibe los estigmas de la pasión, que es una identificación con el Señor Jesús. Me parece eso bellísimo. Ahora, nuestra vocación, si debe tomar todo eso, nuestra vocación es una vocación mucho más de acción, mucho más de volcarnos al mundo de otra manera. Y yo creo que el Papa lo tiene, pero yo sí creo que es muy bello, y en la encíclica lo dice, Sí. porque él toma el Laudato Si del himno bellísimo de Francisco sobre su hermandad y fraternidad con todo el mundo. Qué hermoso sentir uno. Pero San Ignacio de Loyola, me acuerdo, él tenía, cuando caminaba por el jardín, tocaba con su bastón cuando yo estaba un poquito más de edad a las flores y le decía, no me hables tan duro de Dios. Entonces hay todo esa compenetración. Venga. Yo creo Sí. que Ana lo quiere coyunturalizar y Claro, colombianizar. sí, Hágale, Anita. Y en vía de San Ignacio de Loyola también, porque no me hables tanto de Dios. Y fraternidad e igualdad, es lo que nos viene usted contando. El Papa, él se manifestó por ayudar en el proceso de paz en La Habana. Va para La Habana ahora. ¿Ha sido visto este gesto por muchos como la salida al, perdóneme la palabra, atolladero en el que estamos en este momento, que no tanto avanza? las FARC como el gobierno dijeron sí. A todo el mundo parece haberlo aceptado en la mesa de diálogo. El padre parece que está, el Papa parece que está de acuerdo. Incluso se ha hablado de modificar algunos preceptos de la mesa de negociación para permitir que haya la figura del mediador en el Papa. ¿Usted cómo ve al Papa Francisco? Pues, hombre, yo veo al Papa Francisco, es muy difícil que él se va a sentar a la mesa como mediador, porque un mediador, es decir, eso no le corresponde a él. A mí me parece que lo que nos corresponde a nosotros es buscar nuestras soluciones. Yo sí creo que la Iglesia puede tener tal vez en términos generales un papel más activo, porque mire, hay un problema sobre esta cosa concreta. Es muy difícil que el Papa esté aquí sentado en una mesa durante 15 días, 20 días, no puede, pero yo sí creo que el Papa ha expresado su deseo de ayudar en cuanto pueda. Yo lo que sí creo, y yo creo que lo está haciendo la Iglesia colombiana, es buscar en lo que ella puede, por lo menos estar ahí. Estamos en una situación muy complicada yo creo que a veces de malentendidos, porque cuando uno mira, obviamente yo rechazo absolutamente todo lo malo que sea para la gente, y no creo que eso sea bueno,
Pero yo creo que hay unos malentendidos tremendos. La misma cosa de la muerte de esos soldados allá en el Cauca, pues uno ve que si hubiera tenido un poco más de cuidado, eso posiblemente... Entonces, existe un problema de esos. Entonces es muy difícil que el Papa diga, entonces yo pienso esto, yo pienso lo otro. Eso no le toca. Pues él sirve para... Puede ser que en determinado momento, cuando ya las cosas vayan más avanzadas, esté, ¿no es verdad? Pero yo creo que esa labor, porque es que la labor de mediación, estricta y técnicamente posible, técnicamente hablando, es una labor de estar ahí y de tomar determinadas decisiones. Entonces a mí me parece que está esa presencia, que hay que entenderla, porque yo sí no estoy de acuerdo en que uno diga, puesto que en las áreas donde nosotros estamos no hay derrame ni nada, no, de petróleo, entonces yo voy y lo hago en otra parte, y sobre todo sufriendo la gente. Sí, eso no puede ser. Bruno. Sí. Mire, se acepta, como ya lo comentaban mis compañeros, que haya esa mediación, que puede ser también a través de unos delegados. Claro, no directa, pero el Vaticano de alguna manera. Sí, el Estado Vaticano, facilitando también, igual que otros países, la paz para Colombia. Tanto Santos como las FARC aceptan eso. Sí. ¿Qué cree usted que hará el presidente Santos, padre izquierdo, frente al modelo económico que tanto critica la encíclica verde, ¿cierto? Sí. Y del cual Santos es un epígono de primer orden? Sí. Pues bueno, yo no sé qué pensará el presidente Santos, porque eso sí es... Pero a mí sí me parece que hay que avanzar un poco. Yo la tercera vía de Tony Blair, pues no creo. Aquí hay que ir, dijéramos, sin necesidad de hacer una revolución y tirarnos todos patas arriba, ir andando. Exacto. Porque mire, el problema de la paz de Colombia, pues sí, tiene que ver con estos tipos de violencia, pero yo pienso que la principal violencia está en nuestra sociedad. Mire, yo toda mi vida he trabajado con campesinos, y yo creo que la situación de los campesinos es cada día peor. Yo creo que ahí no se han solucionado las cosas, menos con los TLC, es muy difícil, pero ahí sí se requiere una intención, y yo creo que sin necesidad de tirarse patas arriba, yo creo que haciendo una muy seria intervención en el campesinado, más allá de buenas intenciones, sería una cosa. Yo le decía a José Antonio Campo, que estaba ahora dirigiendo la misión, yo le dije, José Antonio, lo que usted escribe es más de lo mismo. Nosotros tenemos que dar unos pasos, nosotros tenemos que poner unos canales, por ejemplo, de exportación, porque el problema es un problema serísimo del mercadeo. Entonces ahí buscar las cosas. Yo ya a la edad que tengo, o de lo que he vivido, yo sí creo que hay que hacer empresas con los campesinos, que ellos tienen que ganar. Ellos no pueden ser sencillamente allá con la producción campesina de 4 tomates y 3 gallinas. No, hay que formar, unir a los campesinos. Pero eso requiere una decisión política muy seria. Entonces pues lo que yo veo es que por ahí yo no veo muchas soluciones, y sobre todo que yo sí creo que el gobierno nos ha dado más de lo mismo. Entonces, pero yo también en lo que creo es que nosotros debemos ir haciendo fuerza de muchas maneras de abajo para arriba. Sí. Y así se pueden ir medio cambiando algunas cosas. Sí, claro. Bueno, padre Gabriel Izquierdo, muchas gracias por esta conversación puntual, amena, vivificante que hemos tenido como siempre con usted. El tema era pues el Papa Francisco. Muy amable por haber regresado al primer café y nos vemos rico, pronto. Mire, el primer café no tomé café, pero de todas maneras, no, pero es rico el café. Yo de todas maneras, sí, antes de irme, quisiera rogarle a los que nos ven y a ustedes mismos que pensemos que esto es nuestra responsabilidad. No es solamente para allá de unos locos que cazan ballenas o defienden a las ballenas, sino es nuestra casa. Y nuestra casa hay que conservarla desde que salimos a la calle, teniendo ese sentido ciudadano, el defender las cosas, el ayudar a la gente, el ser absolutamente sensibles ante el dolor ajeno, que eso todo toca la realidad de nuestra calidad de vida. Sí. Y lo último, yo les quiero pedir, ojalá este librito no vale sino 5.000 pesos, si vale la pena. ¿Qué es, padre? Esto es la encíclica que se la va a regalar a usted. Gracias. Entonces, no porque no creo que lea usted. No me he leído, pero me la voy a leer toda. Padre, pero realmente vale la pena. Y ahí al final, pues si se puede conseguir el himno de San Francisco, que es bellísimo. Y luego al final hay unas oraciones del Papa en las que nos habla de la ternura y el amor de Dios que nosotros tenemos que seguir prodigando. Así vale la pena vivir. Bueno, entonces, mil gracias. Padre, a usted muy gentil. Ya se lo recibo. Ay, gracias, en este programa anarco, mamerto, esotérico, budista, politeísta y todo lo que usted quiera. Mil gracias, padre. Eso cabemos. Laudato si. Bueno.